Hola mi gente hermosa, talentosa y valiosa. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante que ya he mencionado por mi Instagram y del que ya hemos hablado un poco. Se trata del ahorro. Entonces, como este nuevo capítulo puede ser un poquito más extenso, voy a decirles como los puntos que abordaré para que así ustedes se den cuenta que deben quedarse hasta el final. Porque yo sé que en serio les va a ayudar mucho, en serio les va a servir. Al final vamos a dar como unos tips. Primero les hablaré sobre por qué es importante el ahorro. Segundo, cómo se cultiva ese hábito. Tercero, haré un recuento sobre lo que ha sido mi experiencia. Yo sé que algunas personas ya conocen la historia, pero hay gente nueva por acá que no sabe, entonces como para contextualizarla un poco, ¿no? Cuarto, cuáles son las formas más usuales de ahorrar, qué puedo hacer para empezar a ahorrar. Y por último, pero no menos importante, cómo hacer un plan de ahorros para no terminar gastándome la plata en bobadas. Empecemos. ¿Por qué es importante el ahorro? El ahorro lo podemos destinar para dos cosas. Primero, tenerlo como una reserva por si se presenta alguna eventualidad que no esperamos. Por ejemplo, no sé, que alguien cercano está muy necesitado y nos pide prestado algo de dinero, o de pronto se nos dañó algo en casa y debemos arreglarlo, o surgió algo de imprevisto y pues debemos comprar algo que no estaba en nuestros planes. Y segundo, como un propósito. Algo en específico, por ejemplo, un viaje, una casa, un carro, una moto, una cirugía, un celular, cualquier cosa que ustedes deseen conseguir. Por eso es importante ver el ahorro como una deuda, y yo he sido muy enfática en esto, ¿no? El ahorro hay que verlo como una deuda, una cuota que debemos sacar mensual, con la que debemos cumplir, a la que no le podemos quitar como ni un peso. ¿Por qué? Resulta que a lo largo de nuestra vida nos van a ir pasando cosas que muchas veces, por no decir que casi siempre, requieren de dinero. Hay momentos donde sentimos como que ya todo está tranquilo, no tenemos deudas, no tenemos gastos extras y pues decimos vamos a gastarnos lo que nos queda, vamos a disfrutarlo. Pero resulta que se dañó la licuadora y toca arreglarla. O que debo comprar medicamentos porque me enfermé. Entonces, para evitarnos esos dolores de cabeza, ese momento de angustia donde no sabemos qué hacer ni a quién acudir, es mejor tener como un colchoncito, un ahorro que nos ayude a superar un poco la crisis. Básicamente, para reconocer la importancia de ahorrar hay que mirar hacia el mañana, o sea, pensar en el futuro y tratar de prepararnos para lo que puede venir y que nosotros de pronto no conocemos. Pero el problema es, y aquí pasamos al siguiente punto, cómo adquirimos el hábito del ahorro. Es importante que tengamos claro que aquí vivimos como ciertas etapas, como suele ser en nuestra vida normal, ¿no? Por ejemplo, en la época de la infancia es donde más se debe fomentar este hábito, porque aquí se dan como las bases de lo que seremos de adultos. Es cuando nos inculcan valores, principios que vamos a llevar pues a lo largo de nuestra vida. Entonces desde pequeños hay que empezar a ahorrar. ¿Cómo? Pues con alcancías. Cuando los niños ven que los adultos ahorran en su cochinito, seguro van a querer hacerlo también. Así que si cuentan con el apoyo de los papás es muchísimo mejor. Obviamente a esa edad pues no hay manejo de dinero, por eso son los adultos quienes deben decirle al niño, mira, aquí hay una moneda para tu cochinito. Es fundamental también que durante este proceso ya se les vaya inculcando la idea del ahorro con propósito. O sea, la niña quiere una bici, pues vamos a ahorrar juntos para la bici. Así ella crecerá sabiendo que cuando algo se quiere se debe trabajar y esforzar por conseguirlo. Cuando la alcancía esté llena, aunque falte dinero y seguro los papás pues van a poner el excedente, la niña va a saber que cumplió su tarea y que lo pudo hacer y seguro eso la va a motivar a volverlo a hacer. Luego de esta etapa sigue la adolescencia. Usualmente aquí ya tenemos manejo de dinero, porque ya se le entrega alguito para que compre en el colegio, para la merienda, para pues si necesita algo para los estudios. Entonces aquí suceden dos procesos. Uno, el niño sabrá que debe aprender a administrar su propia plata para que le alcance para todo lo que quiere. Y dos, ahora va a poder ahorrar de su propia plata. Además, aquí ya uno quiere empezar a salir con los amigos, que el helado, la cosa, y los papás pues no siempre van a financiar eso. Por eso hay que enseñarles que deben ahorrar para este tipo de cosas. Sigue la etapa de la juventud. Aquí ya empezamos a tener un poco de independencia, algunos pues se van a vivir a otras ciudades para estudiar, entonces la responsabilidad por administrar bien la plata es aún mayor. Porque ahora estás lejos, debes rendir lo que tus padres o los adultos que están a cargo te envían para tu sustento. En esta época también es donde empezamos a tener nuestros primeros trabajos, así sean informales. Empezamos a hacer más planes, a proyectarnos más, a tener más ambición y más relación con el mundo del consumismo, ahí cuando nos antojamos de todo y queremos probar de todo. Entonces hay que aprender a distribuir bien el dinero para que podamos lograr todo eso que queremos. También en esa etapa empezamos a trabajar y a tener nuestro propio sueldo.
Por lo tanto, en ese momento es donde debemos ser más juiciosos, más comprometidos con el ahorro, determinar de qué forma vamos a ahorrar y con qué propósito. Luego sigue la etapa de la adultez. Aquí ya hay por lo general una pareja estable, un hogar, probablemente se tienen hijos o se está pensando en tenerlos. Así que el ahorro aquí va porque va. Hay que pensar no solo en nuestros gastos, sino en los gastos que implica tener una casa y una familia. Y por último está la etapa de madurez o consolidación, que es donde ya se disfruta de todo el tiempo trabajado, se disfruta del ahorro mayor, que es la pensión, lo que pagamos durante toda la vida, y vienen como todos los frutos pues de todo lo que hemos hecho, ¿no? Esto demuestra que es importante el ahorro desde muy pequeños hasta muy grandes, o sea, está presente en todas las etapas de nuestra vida. Si de pronto ustedes no han sido juiciosos o no les inculcaron desde casa este hábito, pues nunca es tarde para empezar. Además, si tienen niños en casa, o sea, incentívenlos desde ahora. Al sobrinito, al primito, al amiguito, al vecinito, o sea, háganlo. Yo, por ejemplo, y aquí seguimos con el tercer punto, supe de este hábito desde muy niña por mis papás, pero no lo apliqué sino hasta cuando llegué a mi etapa de juventud, estando en la universidad. Yo desde niña, por ejemplo, veía que mi papá llegaba del trabajo, ¿no? Entonces, digamos, los ingresos de mi papá son diarios porque no es un trabajo con un sueldo regular, sino como lo que haga en el día. Entonces yo veía que él llegaba y enseguida sacaba cuentas y decía como, esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto y esto es para lo otro. En algún punto yo recuerdo que le pregunté como por qué hacía eso y él me decía como, de esta forma yo voy a poder cumplir con todos los gastos. Y me explicó algo así como, por ejemplo, les voy a poner aquí un ejemplo, no sé, algo muy hipotético, que el recibo de la luz llega por 30.000 pesos. Entonces eso significa que yo debo ahorrar 1.000 pesos al día para al final de mes haber cumplido los 30.000 pesos. Pero como no trabajo los domingos, significa que cada día va saliendo alrededor de 1.200 pesos. Y yo fui como, ok, sí, ahí entendí y aprendí. Luego llegué a la universidad y ahí empecé a administrar como mi propia plata, obviamente, y recuerdo que era muy estricta, como muy cuidadosa con lo que gastaba y eso porque me daba miedo que las cuentas no me dieran o algo así. Sin embargo, en esa época yo no pude ahorrar porque, pues nada, la típica vida del universitario, ¿no? Que se le va en los trabajos, en el transporte, en la comida, en la pensión, etc. Durante esta época yo empecé a hacer trabajos extras, trabajos como independiente de mesera, trabajaba en emisoras, hacía trabajos por los que me pagaban, digamos trabajos académicos, pero aún así yo no lograba como reunir la gran cosa. Eso era más como para suplir las cosas que a final de mes me hacían falta y que yo no quería llamar a mis papás para decirles como, ay, me hizo falta esto, porfa, mándame más. Entonces como que yo con ese trabajo extra suplía como esos huecos económicos que habían. Cuando empecé a trabajar, a hacer mis prácticas universitarias, ahí empecé a ahorrar. Mi primer propósito pues era comprarme un celular, porque anteriormente compraba puros celulares de segunda porque siempre me robaban. Entonces yo dije como, bueno, ya es hora de que yo me compre un celular bueno. Y recuerdo que ahorré mis primeros 2 millones de pesos ganándome el mínimo durante todo un año. Y el mínimo en esos momentos estaban como en 700 y pico. Pero yo pagaba habitación, pagaba comida, transporte, le mandaba plata a mi hermana y aún así logré ahorrar. Obviamente, además de ese trabajo donde me pagaban el mínimo, pues yo hacía cosas por aparte, ¿no? Y eso fue lo que me permitió también como ahorrar esa cantidad de dinero que para mí en ese momento era muchísimo. Recuerdo que le compré un celular a mi mamá, me compré un celular yo y con lo que me quedó me fui a vivir el primer mes a Bogotá cuando me salió un trabajo ya formal y mejor pago allá. Estando allá, empecé a trabajar y empecé a ahorrar muchísimo más y con muchísimo más juicio. Y con esa plata que ahorré, logré mandar a hacer mi habitación. O sea, todo. Paredes, pisos, techo, cielo raso, baldosas, la cama, el colchón, el closet, el escritorio, todo nuevo, el baño, todo nuevo, con ese ahorro que logré en mi primer trabajo formal. Obviamente para mí eso es maravilloso porque ese es el primer fruto de todo mi esfuerzo. Y luego vinieron como otras cosas que logré por medio del ahorro, como la cirugía de mis ojos para poder quitarme las gafas. Entonces yo soy fiel al ahorro porque he sido testigo de las cosas que he podido lograr gracias a este hábito. Y es por eso que para mí el tema es súper importante y quise hablarles sobre eso. Ahora viene quizá uno de los puntos más importantes y es cómo puedo empezar a ahorrar. Pero les hablaré aquí en específico sobre el ahorro con propósito, ese que es a largo plazo, y más adelante les mencionaré como esos ahorritos que son a corto plazo o bolsillitos, ¿sí? Llamémoslo así. Entonces, ¿cuál es la mejor forma? Pues la verdad es que no hay una mejor forma, o sí, pero eso ya no depende de nosotros. Ojalá todos ganáramos una millonada y pudiésemos ahorrar muchísimo, pero pues no, entonces nos toca ingeniárnosla.
Para empezar a ahorrar, primero debemos analizar cómo es nuestra vida financiera, es decir, ¿tenemos un salario fijo? ¿De cuánto es ese salario fijo? ¿O nuestro trabajo es informal? Si es informal, en promedio, ¿cuánto gano por semana o al mes? O quizá no tenemos ningún ingreso fijo, entonces, ¿qué hago? O sí gano, pero no me alcanza, entonces, ¿cómo soluciono? Pues buscando el método que mejor se adapte a nuestras capacidades. Por ejemplo, el más sencillo, las alcancías. Empecemos por ahorrar las moneditas que nos quedan, los vueltos que nos entregaron, las monedas que encontramos en la calle, etc. Y esperamos que la alcancía se llene. Al final, aunque quizá no sea mucho, será un dinero extra que tenemos, ¿sí? Algo con lo que no contábamos. Otro método es estableciendo un porcentaje. Esto aplica para ingresos regulares o irregulares. Entonces, si nuestro ingreso es irregular, o sea, a veces más, a veces menos, a veces sí, a veces no, establezcamos un porcentaje por ganancia, que sea mínimo del 10%. Es decir, si nos hicimos 10,000 pesos, vamos a ahorrar 1,000 pesos. Si nos ganamos 50,000 pesos, vamos a ahorrar 5,000 pesos. Recuerden que debemos ver el ahorro como una deuda, una cuota que debemos sacar sí o sí. Por lo tanto, también podemos ponernos como una fecha, quizás 6 meses o un año ahorrando de esa forma. Esto lo deben hacer con cada ingreso que tengan. El resto de la plata la distribuyen en lo que ustedes ya hayan determinado como necesario o importante. Esto nos enseña también a organizar mejor el dinero y a poner límites con los gastos recreativos o temporales que más adelante les explicaré. La otra forma es estableciendo un valor preciso, pero esto usualmente funciona para quienes tienen ingresos regulares, es decir, estables y fijos. Entonces ustedes dicen, yo me gano 2 millones, pues mensual voy a ahorrar 500,000 y con el restante soluciono lo demás. Aquí influyen muchos factores y son los gastos fijos, esos que sí o sí tenemos siempre, como comida, vivienda, transporte, el pago de servicios, etc. Están los gastos temporales, quizá alguna deuda o cambios momentáneos de nuestro trabajo que nos está haciendo gastar un excedente, no sé, quizá en transporte. Y están los gastos recreativos, salidas a comer, comprar ropa, irse de paseo, darse como esos gusticos. Y esto se los menciono porque muy seguramente ya tendremos responsabilidades financieras. Por eso es importante que escuchen el punto que sigue, sobre cómo hacer un plan de ahorros, para que puedan ahorrar con propósito y que el resto les alcance para lo demás. La cosa es que deben cumplirse, deben ahorrar siempre ese valor que designaron para el ahorro con propósito. Es fundamental el compromiso, la responsabilidad y la disciplina. Ahora vamos con el último punto, cómo hacer un plan de ahorros y no gastarme la plata en bobadas. Tengan claro que deben hacer 2 ahorros, uno de imprevistos y uno con propósito. El de imprevistos es uno que tienen ahí por si acaso, por si las moscas, por si sucede algo que no estaba en nuestros planes, algo que no tenemos contemplado en los bolsillitos de gastos. Y el ahorro con propósito, pues es a largo plazo, es como una meta más grande, es un ahorro mayor. Bueno, aquí les voy a dar un paso a paso de lo que a mí, a Danit Fandiño, le ha funcionado. Quizá hayan mejores formas, pero pues yo no las conozco ni las he aplicado, así que si ustedes saben pueden dejarlo en los comentarios. Primero, establecer un presupuesto. Aquí deben incluir ingresos y egresos, o sea, la plata que les entra y la que se va. Sean específicos para que puedan saber cuánta plata hay y en qué distribuirla. Aquí deben señalar sus gastos fijos, temporales y recreativos que ya les expliqué y deben determinar un valor para cada cosa. Por ejemplo, transporte, 150,000 pesos. Ojo, estos son ejemplos. Comida, 500,000 pesos. En gastos recreativos, no sé, salidas a comer, 70,000 pesos. El paseo a la piscina, 50,000 pesos. Segundo, poner límites. Deben analizar en cuáles pueden hacer un recorte. Deben poner límites, sobre todo en los gastos recreativos. Quizá para salir a comer ya no serán 70, sino 50,000 pesos. Y si ese mes no saliste a comer mucho y solo gastaste 20,000, pues significa que te quedan acumulado 30,000. Y para el próximo mes ya tendrás en ese fondo 80,000 pesos con los 50 que deberás sumarle. O quizás puedes sumarle menos. Después de establecer la cantidad para cada gasto, limítense a eso. Si se acabó, se acabó. Y por favor no omitan los gastos recreativos, porque aunque parecen innecesarios, son importantes, porque nos ayudan a mantener el ahorro, son como premios que nos damos. Si no lo hacemos, estos son como las dietas estrictas que nadie da para mantener, porque no tienen como un premio, ¿sí?, a su esfuerzo. Entonces deben mantener los gastos recreativos, pero con límites. Tercero, elegir formas de ahorro. Como ya establecieron sus gastos, pues ya saben cuánto les sobra. Eso lo deben ahorrar, ya sea con el método de las alcancías, estableciendo porcentajes o estableciendo un valor en específico. 4. Establecer cantidad de dinero para ahorrar.
Esto es tanto para el ahorro de imprevistos como para el ahorro de propósito. Si es una alcancía, pues establezcan de qué tamaño la quieren, o si meterán monedas de cualquier valor, o unas en específico como las de 500 mil pesos, o si van a incluir también billetes. Si es el porcentaje, pues cuánto, del 10%, 20%, 30%. Y si es un valor determinado, pues de cuánto será ese valor. Recuerden que esto está sujeto al primer paso. No podrán ahorrar 500 mil pesos si solo ganan 900 mil y en gastos fijos se les va 700 mil. Así que mucho cuidado con esas cuentas, por eso es muy importante hacer el presupuesto, el del primer punto. Miren, yo sé que esto no es fácil y que no todas las personas tienen la misma oportunidad de ahorrar de esta manera. Mi consejo es que hagan el control de ingresos y egresos, traten de distribuir bien su dinero y acomodarse a eso, y en la medida de lo posible, tener por lo menos el ahorro de imprevistos, porque como lo mencioné cuando iniciaba, uno nunca sabe qué se llega a necesitar más adelante. ¿Sí? De pronto para unos medicamentos, para un foco o un bombillo que se quemó, para un electrodoméstico que se dañó, etc. Este ahorro lo pueden hacer con alcancías. Ahora les va la ñapa. Quienes tengan cuenta de ahorros pueden organizar su plata creando bolsillos. A cada bolsillo le asignan un nombre y le agregan el valor que ustedes ya determinaron. También hay algo que se llama ahorro programado. No sé si todos los bancos lo tienen, pero sé que Bancolombia y Banco de Bogotá sí. El ahorro programado es una opción que dan estas entidades financieras para ahorrar con un objetivo en específico. ¿Cuál es el plus? Que no te permite retirar el dinero hasta cumplir el objetivo o la meta. Básicamente te obliga a ahorrar sí o sí. Otra de sus ventajas es que te permite acceder a subsidios de vivienda. Y bueno, mi gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que me haya hecho entender y que esta información les sea muy útil. Cualquier duda pueden dejármela en los comentarios o en mi Instagram @danitfandino. No olviden darle like al video y suscribirse al canal. Besitos.